En el Evangelio leemos aquella parábola en la cual el dueño de una viña la arrendó a unos labradores. Al final resulta que los labradores dijeron: este es su hijo, será el heredero. Entonces arremetieron contra su hijo, mientras que el dueño de la viña dijo: a mi hijo lo respetarán. Señor, que te contemplo en el santo. Entonces, esa historia contada así, de esa manera, como la cuenta esta parábola que está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, versículos del 33 al 43, en la cual nos narra que tenía esperanza el padre de que a su hijo lo iban a respetar. Y no fue así, no fue así, no lo respetaron, arremetieron contra su hijo y lo mataron. Esa es la historia de Jesús también. Podemos ver la historia de Jesús en esa historia de esta parábola. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues hay intereses, hay egoísmo, hay maldad. Y eso es lo que motivó a aquellos hombres a darle muerte al hijo del dueño de la viña. Quizás eso es lo que existe en nuestro mundo. Existe tanta maldad, tanta avaricia, tanto egoísmo, tanto pecado, que le hemos dado muerte al Hijo de Dios, al Señor. Le hemos dado muerte. ¿Y cuáles son esos pecados? Uno de esos pecados mayores son la avaricia, el robo, los problemas que nos aquejan en nuestra vida, la situación del ser humano que está siempre inconforme, siempre está deseando más, siempre está buscando tener más, siempre está buscando tener más poder, siempre está en esa lucha constante. Entonces, eso hace que los cristianos también caigamos en ese mismo juego de buscar siempre tener más y tener poder. Tenemos que apartar de nuestra vida el pecado para poder acercarnos a Dios. Y es eso lo que muchas veces nos está costando en nuestra vida de fe, en nuestra entrega a Dios, en nuestro servicio al reino de Dios. Entonces, en esa batalla y en esa lucha vamos caminando y vamos tratando de acercarnos al Señor, con tantas dificultades que hay en nuestro mundo y en nuestra vida. Encontramos misericordia en Dios. Dios que se muestra misericordioso como el dueño de la viña que mandó a sus primeros empleados, mandó después a otros empleados y por último manda a su hijo. Y todavía tuvo misericordia y perdón con aquellos hombres que habían acabado con sus empleados y con su hijo. Dios también tiene misericordia con nosotros. A pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Les cuento aquella anécdota de Thomas Edison. Thomas Edison fue el que creó el bombillo. Dice que pasó 24 horas trabajando para crear el primer bombillo. Y entonces se lo dio a su empleado para que lo llevara a colocarlo donde iba a hacer la prueba de la luz. Y entonces, con mucho cuidado, aquel joven llevaba el bombillo subiendo los escalones hasta llegar al último. Pero cuando llegó al último se deslizó y se le cayó el bombillo. Y va donde Thomas Edison y le dice lo que había pasado. Él creyó que Thomas Edison le iba a decir tantas cosas y lo iba a maltratar y lo iba a tratar mal
porque había sido descuidado, pero no fue así. Aquel científico dice que le dijo: no te preocupes, lo volveremos a hacer. Hemos tenido la fiesta de San Francisco, una fiesta en la cual nosotros como franciscanos pues tenemos que resaltar algunas virtudes de San Francisco. Dentro de esas, de tantas virtudes que San Francisco tiene, una de ellas es aquel encuentro con el leproso, que dice de San Francisco que lo que antes le parecía amargo se le convirtió en dulzura. Y algo más que yo quisiera decir acerca del leproso: con el abrazo de San Francisco y el cariño que le mostró al leproso, aquel leproso empezó a sanar de su lepra, y al verse curado de su lepra se convirtió al Señor. Fue un cambio total para él, no solo de aquella enfermedad. Entonces quiere decir que la enfermedad también de nuestra vida, como el estar alejados de Dios, pues nos hace vernos llenos de lepra, estar sucios delante del Señor. Entonces, pero tiene que haber una limpieza, tiene que haber un cambio total en nuestra vida, y eso fue lo que sucedió con el leproso. San Francisco contaba esta vivencia de cómo a él lo que antes le parecía amargo se le convirtió en dulzura. San Francisco tenía aprecio después por los leprosos. Entonces esa es la vida de este santo. Pero hay tantas anécdotas de San Francisco de Asís, tantas anécdotas bonitas de la vida, milagros concretos como este del leproso y muchos otros milagros que los biógrafos nos cuentan de la vida de este santo. Y no quiero terminar sin antes decir que el mes de octubre que hemos iniciado es el mes del Rosario, y concretamente el día 7 de octubre es el día de Nuestra Señora del Rosario. Que María, nuestra Madre, también siga acompañando el caminar de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestro trabajo pastoral que vamos realizando cotidianamente en nuestra iglesia. Que el Señor derrame su bendición abundante, y termino diciendo la oración de San Francisco ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.